Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos el día de hoy a nuestro en vivo. Vamos a hacer un proyecto navideño, estamos en plena temporada navideña, entonces vamos a hacer un proyecto de madera. Es una panera, está un 80% elaborada, yo diría que más, un 90% elaborada con escarchas. Es una panera, o bueno, es una caja multifuncional si quisieran. Entonces digamos que está desarrollada con diferentes tipos de escarcha, sobre todo escarcha láser. También trabajamos escarcha azúcar y trabajamos un poquito de foil, pero pues casi que la totalidad de la caja fue elaborada con escarchas láser. Bueno, entonces voy a mencionarles los diferentes productos que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, para eso vamos a utilizar glitteret de dos naturalezas diferentes. Entonces vamos a utilizar glitteret 3D. Ya voy a explicar las diferencias que muchas veces de pronto tienen preguntas al respecto con pues, los productos de los tres glitterets que tenemos. Entonces ahora vamos a despejar algunas dudas. Entonces, glitteret 3D. Vamos a utilizar también glitteret blanco. Vamos a utilizar para el fondo Gallery Color dorado. Para hacer un poco de sombra vamos a utilizar entonces color deco, que es pintura de tela negra. Vamos entonces también a utilizar diferentes escarchas, como les decía. Entonces, lluvia perla azul, lluvia murano, también perla. Vamos a utilizar lluvia láser, dorada, cobre, roja y plata. Vamos a utilizar también escarcha láser normal, azul, verde, roja, verde tropical. También vamos a utilizar diferentes stencils para hacer nuestro diseño. Entonces, estos stencils que están sobre la mesa. Entonces, este grande de regalitos, esta cenefa de mariposas, y estos dos pequeños que son los copos de nieve y estas bolitas navideñas. Esto muy navideño el proyecto. También vamos a utilizar foil láser dorado y plateado. Y como herramientas, pues vamos a utilizar hoy, si tienen el kit de pinceles MOP, pues pincelitos MOP, una brochita de estas de cerda liviana, estas de 1 pulgada, de Lion Art. Bueno, entonces estos serían nuestros materiales del día de hoy. Entonces, como les digo, vamos a hacer una panera en MDF. Entonces aquí ya tenemos pues una panera. Estas cajitas las consiguen fácilmente en el mercado. Entonces, este mercado de artesanías pueden conseguirla. Entonces, lo primero que hacemos es aplicar una base general por toda la superficie. Entonces, para esto vamos a utilizar el Gallery Color dorado. Entonces, aquí vamos a aplicar un poco de Gallery por toda la panera. Entonces, por toda la superficie. Es decir, por las paredes internas, por las paredes externas, la base, la parte de abajo, absolutamente todo. Entonces, esta brochita es muy buena porque como es de cerda muy suave, entonces lo que hace es absorber bastante el producto y esparcirlo homogéneamente. No nos quedan tantas marcas, entonces nos queda muy homogéneo. Entonces, por todo lado, vamos a aplicar nuestro Gallery Color dorado. Recuerden que el Gallery Color es un acrílico que nos funciona para diferentes superficies, una pintura a base de agua. Lo pueden encontrar fácilmente en el mercado y es de muy buena calidad. Entonces aquí vamos a aplicar por toda la cajita. Entonces, por todo lado. Todas las capitas interiores, exteriores, la base,
toda la parte de atrás, absolutamente toda la cajita la vamos a pintar de Gallery Color dorado. Bueno, entonces una vez tenemos ya nuestro gallery ya seco, totalmente seco, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el glitteret, acá lo tenemos. Este es un glitteret 3D. En este momento todavía no vamos a tener como una diferencia notoria entre los glitteres que vamos a usar. Solamente, entonces vamos a sacar una pequeña cantidad de aquí y lo vamos a pincelar. Es más, aquí hubiera podido aplicar, por ejemplo, glitteret tradicional y pues no haría la diferencia. Podría trabajar inclusive los 3 glitterets el día de hoy y para explicarles los diferentes usos, pero pues en la lista tendríamos este 3D. Entonces simplemente aplicamos un poquito, también con ayuda de la misma brocha aquí. Entonces, tenemos un poquito de glitteret por acá. Acá yo tengo ya esta sequita, este espacio sequito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar ese glitteret por todo lado. Entonces, ¿dónde lo vamos a aplicar? Vamos a aplicar en las paredes exteriores, es decir, en todas las paredes exteriores, todas estas partes, acá, y la parte de la base. Recuerden que esto ya debe estar totalmente dorado, ¿no? Entonces, en estas bases es donde aplicamos el glitteret. Entonces, esta parte y esta parte sobre el dorado. Una vez tenemos esto ya totalmente seco, entonces les voy a mostrar cómo queda. Esto lo vamos a dejar por acá, que se seque muy bien. Bueno, entonces por acá. Entonces yo ya tengo aquí una parte ya totalmente seca. Entonces voy a explicarles cómo se debe aplicar la escarcha para generar toda esta base importante. Entonces, en esta parte vamos a aplicar entonces la lluvia láser dorada. ¿Sí? Esta es una escarcha a manera de palitos y con un brillo así como atornasolado, o sea, tiene diferentes tonalidades a la luz, queda supremamente lindo. Entonces, esto ya está con el Gallery Color dorado, está con el pegante glitteret ya mordiente, transparente, para hacer el efecto de la técnica de lamé. Entonces, ponemos un poco acá. Fíjense, ahora se van a fijar lo lindo que el brillo que genera. Entonces aquí vamos a aplicar acá. Empieza a sentirse. Ustedes frotan con fuerza, ya sobre la base, pues la base dorada les va a dar un apoyo aquí en el color, ¿no? Entonces digamos que no, si le queda pronto uno que otro agujerito allí chiquito, no se va a notar por la base que elegimos de Gallery Color. Bueno, entonces aquí vamos a aplicar bien nuestra escarcha lluvia láser dorada. Fíjense el brillo tan hermoso que da. Entonces fíjense que solamente es un poquito y aquí ya nos va quedando nuestra base. Entonces fíjense, esta sería mi base. Se ve súper brillante. Bueno, entonces este mismo proceso
lo vamos a hacer en esta partecita de atrás. Entonces los costados, los laterales, los vamos a trabajar solamente en lluvia láser dorada. Y en esta parte de acá, yo ya la tengo más adelantadita, voy a explicar qué hice. Entonces para esto utilicé las otras lluvia láser. Entonces voy a explicarles rápidamente qué hice aquí. Entonces apliqué un poquito de lluvia láser roja, saturando esta parte de acá. Esta partecita ya la empecé a involucrar con lluvia láser cobre, y ya al final este borde que tenemos aquí, entonces terminamos aplicándolo con lluvia láser dorada, plateada. Entonces recuerden, roja, cobre y plateada. Hicimos como un degradé de rojo a plata, y allí pues ya nos queda pues el ejercicio. Entonces es importante que digamos que todos los colores queden supremamente bien aplicaditos. Bueno, entonces como les decía, el glitter, yo acá tengo glitter mientras se me va secando otra película. Entonces yo les explicaba en el paso anterior que debía aplicarse el glitter en toda esta parte. Vamos a aplicarlo también en esta parte de acá, ya les explico dónde y cómo. Entonces lo hemos aplicado pincelado, lo aplicamos pincelado, que fue en todos los costados y en la parte de la base. Aplicamos también el glitter de esta manera. Entonces, yo no sé si ustedes alcancen a percibir cómo ponerlo. Voy a hacerlo por acá. No sé si me ven. Aquí. Si se ve lo que voy a hacer acá. No se ve. Así. Así se ve. Bueno, así. ¿Sí se ve así? Ok. Listo. Entonces aquí vamos a aplicar entonces con la boquilla el glitter 3D. La intención del 3D es que sea un poco más voluminoso, o sea que justamente dé un poco más de relieve. Entonces vamos a empezar a aplicar con mucha más fuerza en todo el borde, es decir, más rellenito justo al filo del borde. Aquí vamos haciendo como unos arabesquitos un poco más abiertos. Miren, fíjense aquí lo que estamos haciendo acá, más abiertos, y aquí ya finalizamos con unas pequeñas curvas como semi perdidas, como que aquí ya se nos pierde la figura. Entonces estamos difuminando a partir de la saturación del glitter 3D, nos estamos dando un buen volumen. Bueno, ¿qué otra cosa hicimos acá? Importante. Entonces aplicamos todo el bordecito. Este mismo ejercicio lo vamos a aplicar en toda esta parte interna, toda la parte interna de la caja. También vamos a aplicar ese mismo 3D, ya les explico cómo. Lo vamos a aplicar acá. Voy a explicar cómo lo voy a ir dejando. Entonces, aquí voy a hacer como un símil de, como si fuera una cadenita de estas que, como una cadenita de estas brillantes que se cuelgan en el árbol, ¿no? Entonces, una rayita, un punto. Una rayita, un punto, y vamos dando como un movimiento. Ustedes acá están haciendo como si fuera un símil de lo que es la cadena, estas cadenas o esas perlas que se le ponen al árbol y que muchas veces también tienen adornos. Entonces justamente eso es lo que vamos a hacer ahora, unos adornos con los diferentes esténciles y diseños. Entonces esto es como si estuviera una guirnalda con muchas figuritas, unas figuritas allí colgando de la cadenita. Entonces, este es glitter 3D, entonces este glitter 3D al secarse da un volumen importante
depende también de la cantidad que pongan, y entonces se va a ver mucho más voluminoso. Entonces Glitter 3D. Bueno, entonces ya una vez tenemos este proceso, ya se quitó, yo voy a mostrarles cómo, por acá, un poquito acá. Entonces ya una vez esté esto mordiente, entonces ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar los foils. Recuerden que el foil es un papel textil. Este papel textil nos funciona perfecto. Este papel foil funciona perfecto para la tela. Es un papel textil, está diseñado para la tela. Esta vez lo vamos a trabajar sobre la caja y ya escarchado. Este foil que vamos a utilizar el día de hoy tiene una particularidad, y es que es un foil láser. Entonces, como estamos trabajando la escarcha láser, ustedes se fijan que tiene un brillo muy diferente a las otras escarchas, a la escarcha ultrametálica, que es más brillante. Este tiene no menos brillo, pero sí tiene un brillo diferente. Entonces ustedes van a ver que la escarcha láser tiene un brillo como holográfico. El foil láser también tiene un brillo holográfico. Entonces fíjense la diferencia de foil, ¿sí? Fíjense que este foil es totalmente diferente al que utilizamos convencionalmente, que es un poco más plano, es muy brillante, pero es más plano. Este tiene un brillo especial, como de colores, como holográfico. Bueno, entonces vamos a utilizar entonces primero el foil plata en todas estas texturas que generamos acá. Entonces, aquí vamos a aplicar el foil plata, fíjense. Entonces vamos aplicando de a poco. Primero, este es un foil láser, es como holográfico, ¿no? Entonces el brillo es totalmente diferente. Vamos acá a aplicar. Acá. Aplicamos sobre todo con fuerza, entonces pues nos va quedando este brillo importante. Listo. Aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué más hice aquí? Hizo falta entonces de pronto unos pequeños, de pronto no me pegó en la totalidad el foil plata. Nos vamos a poner también foil dorado, también láser, es holográfico. Fíjense que es como si fuera el arco iris allí en el papel. Entonces nos va a quedar atrapados los dos tonos. Mucho más potente el plateado porque fue el primer papel que puse. Y este segundo, que es el dorado, va a atrapar esto que nos hizo falta. Bueno, y si les queda algún espacio acá chiquitito, entonces vamos a utilizar un poquito de escarcha láser normal, roja, para terminar de sellar estos pequeños aquí espacios. Vamos a frotar un poquito y lo que les haya quedado aquí, pues faltando por sellar de pegante. Yo digo sellar porque ya, digamos que ya no queda nada de pegante expuesto. Les queda por aquí ya como lo último allí por terminar. Bueno, entonces aquí ya tendríamos toda esta tapa interna lateral resuelta. Ahora más adelante vamos a ver cómo hicimos la parte de la base. Bueno, entonces aquí tendríamos, entonces ya explicamos el uso del 3D, del glitter 3D. Ahora vamos a explicar cómo vamos a hacer los diferentes adornos en la parte lateral. Entonces vamos a utilizar para esto varias escarchas láser normal. Entonces ya les había mencionado los colores. Entonces vamos a utilizar dos verdes, uno verde
y uno verde tropical. Vamos a utilizar también el azul y vamos a utilizar también el rojo. Entonces, nos vamos a ayudar con un ponceador o bueno, no sé, con lo que tengamos allí. Vamos a ayudarnos aquí del ponceador. Y vamos entonces con un gallery un poquito más clarito, bueno, alguna pintura que les pueda ayudar a marcar el diseño. Entonces vamos a diseñar con estos stencils. Entonces, aquí yo opté por, entonces, trabajar, ejemplo, esta cenefa de mariposita. Entonces, por ejemplo, podemos ponerla de este lado. Ustedes ven que el área les quede bien. Inclusive podría ser esta grandecita que tenemos aquí, no viene mal. La podemos girar para que nos dé un poquito de movimiento. Le pueden poner un poquito de cinta para que no se les corra. Bueno, ustedes que tienen aquí tiempo pueden ir elaborando el ejercicio. Marcamos la mariposita aquí para que esto para que se pueda notar y pueda ser mucho más fácil el trabajo. Entonces aquí ya tenemos marcada la mariposa. Recuerden, este stencil de mariposas es un borde. Aquí vamos a utilizar entonces también, este stencil de regalitos que tenemos por aquí. Entonces vamos a ponerlo por acá, por ejemplo, de este lado. Igual, esto es más como para marcar el diseño, que sea mucho más fácil la ejecución en el momento de trabajar el glitter. Bueno, acá tenemos también ya el regalito. Vamos a utilizar también estas bombillas. Cualquiera, ustedes van a hacer es como una especie de guirnalda aquí alrededor de toda la canasta, de la canasta aquí. Entonces vamos a marcar esta otra bombilla, o sea, entonces es una cadena que tiene diferentes diseños. Bueno, entonces aquí tenemos 3 de estos diseños que nos alcanzaron aquí a caber en el área de la canastilla. Y entonces para esto vamos a seguimos utilizando el glitter en 3D, porque necesitamos que estas figuras nos queden un poco más voluminosas. Vamos a abrir las escarchas. En simultánea vamos a tener todos los tarritos abiertos. Entonces recuerden, es escarcha láser normal, entonces roja, azul, verde y verde tropical. Y vamos a hacer los rellenos. Entonces, por ejemplo, vamos a rellenar esta mariposita de este lado. En estos 4 colores ustedes van a empezar a diseñar a gusto. Pueden trabajar, por ejemplo, primero un color, pueden difuminar o pueden simplemente hacer un relleno sólido general. Entonces bordeamos primero la figura con nuestro glitter 3D. Lo aplicamos muy bien aquí. Súper relleno. Muy bien aplicado acá. Rellenamos aquí, que verifiquen que no les vaya a quedar pues como agujeritos. Vamos a rellenar muy bien. Súper relleno ese glitter 3D. Si quieren, bueno, yo en este caso no le estoy poniendo mucho producto para que pues no, pero bueno, como es 3D, entonces si quisiéramos pues le ponemos un poco más y nos va a quedar más voluminoso. Pues acá, por tiempo no lo voy a rellenar así un montón, porque pues me tardaría más. Pero si ustedes quieren rellenarlo muy bien, muy gordita, la mariposa que les queda así súper voluminosa, súper voluminosa, súper así gorda, pues lo pueden hacer. Esto entonces lo vamos a hacer aquí. Vamos a aplicar. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos esta primera mariposita, muy bien. Entonces, esta mariposita la vamos a hacer, por ejemplo, en 2 colores. La podemos hacer entre azul y rojo, por ejemplo. Ustedes pueden combinar a gusto. Si no quisieran azul-rojo, podrían hacer en 2 verdes o verde-rojo, bueno, verde-azul, como quieran. Siempre y cuando sean los colores que escogimos. Entonces, por ejemplo, dijimos azul-rojo. Vamos a aplicar, por ejemplo, en la parte del centro. Hay algo que a mí se me olvidó explicarles y me parece que es súper importante. Yo lo hice percatándome de lo siguiente.
Antes de este proceso que estoy haciendo, me parece que viene muy bien, o sea, me parece que es como una manera preventiva, porque ustedes recuerden que yo aquí apliqué el glitter, apliqué la lluvia láser como base. Pasa que a veces de pronto nos queda uno que otro agujerito expuesto por la misma forma de la escarcha, o sea, porque no es una escarcha que les va a tupir totalmente y les va a sellar totalmente, sino que si ustedes pueden tocar, si ustedes tocaran acá, percibirían que de pronto queda algo mordiente, algún espacio por allí chiquito. Entonces, yo recomiendo que antes de hacer este proceso que hice aquí, a manera preventiva, y que no les vaya a quedar de pronto un color por allí metido de lo que vamos a hacer aquí, yo recomiendo que utilicen el Diamond Finish primero para poder sellar totalmente el pegante expuesto. Entonces, ¿qué hacen? Con la misma brochita que hemos venido aplicando, pues el glitter y los otros productos, esta misma brochita, entonces aplicamos antes de este proceso que estamos haciendo acá. Antes de, aplicamos un poquito de Diamond Finish por toda la superficie antes de este proceso, ¿sí? Por favor, recuerden la recomendación porque de pronto dicen, no, es que me quedó por ahí color, me quedó manchado, entonces es importante aplicar el Diamond Finish previamente antes de hacer esto. Bueno, entonces una vez ya tenemos el Diamond Finish aplicado, entonces vamos a seguir acá nuestro ejercicio. Entonces aquí en el centro decidí entonces aplicar un poquito del azul y vamos a finalizar entonces las puntas rojas, por ejemplo. Vamos a finalizar acá las puntitas rojas de mi mariposa y vamos a meterlos un poquito acá, entonces ya nos va quedando difuminada la mariposita. Por acá. Yo les voy a recordar algo que pasó hoy. Entonces se hizo el sorteo. Recuerden que la semana pasada estábamos anunciando que esta semana en redes sociales estuvo pues haciendo mucho el ejercicio y a las 3 de la tarde en vivo se hizo el sorteo. ¿Listo? Se lo ganó la señora Joana Orjuela. Entonces, para que por favor, entonces, muchas felicidades a la feliz ganadora. Entonces se ganó esa ancheta maravillosa. Entonces, para recordarles que se hizo el sorteo. Bueno, entonces aquí tendríamos pues nuestra mariposita. Perfecto. Entonces vamos a hacer entonces otra figurita. Y el mismo proceso, glitter 3D. Vamos a aplicar aquí entonces el cuadrito de nuestro regalo. Acá. Aquí. Entonces aquí tendríamos algo del diseño del regalo. Lo vamos a rellenar muy bien. También con glitter 3D. Recuerden, si quieren que les queda bien 3D, bien gordita la figura, debemos aplicar bastante producto. Les va a sostener y se va a ver mucho más voluminoso. Bueno, entonces aquí terminamos pues como de hacer nuestro relleno. Vamos a utilizar entonces los otros dos colores. Vamos a difuminar con verdes. Entonces, para que se lleven una idea de lo que estamos haciendo. Las figuras ustedes pueden escoger el orden de los colores, el orden de las figuras, los colores de las figuras. Bueno, aquí ustedes pues son los diseñadores. Vamos a aplicar entonces primero aquí el verde, por explicarles algún ejemplo. Recuerden que estamos utilizando escarcha láser normal, brillo holográfico, muy lindo. Entonces vamos a utilizar un poquito más de luz
en las partes exteriores un poquito de lo que nos queda de pegante con escarcha láser normal verde tropical. Listo. Entonces aquí tendríamos parte. Yo primero hice estas partecitas del regalo. La parte como del regalo. Ahora vamos a hacer la parte del moño. Entonces vamos a aquí a hacer esta partecita del regalo, del moñito. En la parte central, primero como vamos a hacerlo a dos colores, entonces dejamos secar. O aplicamos primero un color para posteriormente aplicar el otro, el contraste. Entonces aquí aplicamos la formita pues del moño. Bordeamos primero, es importante primero bordearle la figura y el relleno. Rellenamos, bordeamos y rellenamos. Bordeamos. Y rellenamos. Bueno, entonces aquí ya estamos casi terminando. Nuestra figura navideña. Muy bien, entonces vamos a hacerla con otro color. Por ejemplo, aquí nos vendría bien un rojo. Nos vendría muy bien el rojo. Vamos a hacer el monito rojo. Aplicamos aquí, vamos a darle unos golpecitos así como para terminar de resolver. Entonces ya tendríamos aquí varias etapas. Recuerden la parte interna con el foil. Esta parte ya nuestras figuritas. Esta otra pues la vamos a rellenar de un color que queramos, ¿verdad? Listo. Bueno, entonces ya teniendo esta etapa, recuerdan que hicimos esta cadenita acá, que la dejamos acá marcada. Una cadenita. Y ahorita vamos a ver cómo la vamos a terminar resolviendo. Entonces acá yo ya tengo esta parte más adelantada. ¿Ven? Yo acá tengo más adelantaditas mis figuras, ya están secas de hecho. Ya está mordiente esa cadena que decidí dejar así como que se me secara, con el propósito de seguir con el foil. Entonces el foil lo vamos a aplicar aquí también en la cadena. También hice aquí unos detalles como los terminales de cada figura para que nos diera una ilusión de que fueran de esas, digamos que el gancho que viene conectado a la cadena. Entonces recuerden, estamos haciendo un símil como de guirnalda. Acá también es importante que busquen pues un color contraste. Entonces vamos a utilizar entonces el mismo foil acá con la manera de la cadenita. Vamos a trabajar aquí en la cadenita nuestro foil láser plata. Bueno, aquí aplicar todo el foil. Recuerden que este glitteret es un glitteret 3D. Entonces aplican, les va a mantener el volumen de la figura que quieren. Entonces entre más producto pues les va a quedar mucho más voluminado, con mucho más volumen en la figura, el relleno. Bueno, aquí tendríamos entonces este que sería la cadenita esta en foil plata láser. Entonces vamos a hacer ahora vamos a hacer las otras figuritas que nos faltan acá restantes, aquí en esta parte que dejamos expuesta, y decidí hacer unos copitos de nieve, ¿sí? Con este stencil. Entonces vamos a utilizar para esto, de nuevo, un poquito de Gallery por aquí. Vamos a marcarlos. Entonces aquí vamos a poner por acá este poquito de este lado, central. Lo marcamos.
tengamos cuidados y recuerden que si pueden poner una cintita para que no se les vaya a correr con más tiempo. Aquí ya tendríamos nuestro copo. Utilicé este también, este pequeñito a los lados, entonces decidí utilizar dos, uno a cada lado, uno acá y otro acá. Bueno, entonces aquí ya con las figuras marcadas vamos a utilizar entonces el glitteret blanco. Entonces recuerden que tenemos tres diferentes glitterets. Entonces glitteret tradicional que trabajamos casi que todo el tiempo, el glitteret que les presenté anteriormente, que es un glitteret 3D que nos da mucho más volumen, ¿sí? Pues las figuritas, es todo esto que lo hemos trabajado acá. Y el tercer glitteret que vamos a utilizar entonces es el glitteret blanco. Este nos funciona para aplicarlo en la superficie que quiera, inclusive en superficies muy oscuras, en negro, en la superficie que quiera, y para poder aplicar escarchas translúcidas. ¿Cuáles son nuestras escarchas translúcidas? Las escarchas de azúcar, y en este caso las que vamos a utilizar el día de hoy, que son las escarchas lluvia perla. Son escarchas translúcidas. Esta lluvia perla es a manera de palitos, pero es como muy translúcida, es muy como transparente, pero tiene color. Entonces para esto entonces vamos a rellenar toda nuestra figura. Es el mismo ejercicio, es el ejercicio mecánico que veníamos trabajando ahora. Entonces vamos a formar nuestros copitos. Este glitter es blanco, te da la posibilidad que entonces apliques en cualquier superficie y no se pierda el color de la escarcha translúcida, en este caso la escarcha lluvia perla. Bueno, entonces aquí terminamos rellenando nuestra figurita. Bien, vamos a rellenar todas, nos da tiempo de hacer todo el relleno. Aquí rellenamos toda la composición de los copos de nieve. Acá. Muy bien, hacemos bien nuestro rellenito de la figura. Perfecto. Bueno, entonces recuerden que estamos trabajando glitteret blanco. Tiene ya de por sí su pigmentación, entonces nos da la posibilidad de poder aplicar en superficies oscuras y poder aplicar las escarchas de azúcar y no pasa nada. Entonces aquí ya estamos casi que terminando nuestro diseño de copos de nieve. Lindos acá, acá. Bueno, bien. Acá, ya casi que terminando el diseño, listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Un poquito, muy bien. Entonces vamos a utilizar entonces la lluvia perla. Entonces vamos a utilizar lluvia perla murano y lluvia perla azul. La lluvia perla azul la vamos a aplicar en las partes interiores de los copos. Fíjense que son como palitos también parecidos al fondo que tenemos, que es diferente el brillo. Esta es una lluvia láser y este es también de palitos, pero es muy delicado porque es una lluvia perla, es como translúcido. Es como de la familia del azúcar, pero es en palitos. Fíjense la cantidad de especies de escarchas que se tienen, cuanto en forma, cuanto en brillos, a manera de translúcida, unas más sólidas. Bueno, hay un montón de diferentes escarchas. Entonces pusimos aquí nuestra escarcha de azúcar azul en los centros, nuestra lluvia perla, y ahora finalizamos aplicando entonces la murano, lluvia perla murano. Aquí, entonces es como esta que se utiliza mucho, ahora en Navidad se utiliza bastante, entonces
Nos van a terminar como a dar esa sensación de copitos así de nieve. Muy lindo. Bueno, ya casi que terminamos todo el proceso de las escarchas. Bueno, entonces aquí tendríamos parte de nuestro proceso. Yo acá voy a hacer un poquito de espacio y voy a explicarles entonces cómo les di un poquito más de fuerza, más de volumen a nuestras figuritas para que no nos vieran tan planas, simplemente aplicadas y ya no. Les vamos a dar un poquito más de volumen de sombra para que sean mucho más reales, como si fuese que de verdad estuviesen como colgando de la misma cadena. Bueno, entonces para esto yo utilicé aquí un pincel, un color deco. Recuerden que es una pintura para tela, pero el día de hoy vamos a aplicarla ya sobre nuestro trabajo elaborado con escarchas. Entonces, este color deco es una pintura de tela, pero entonces nos da esa translucidez y nos da de pronto la posibilidad de que se porte como un tipo de translúcido, un tipo de pátina sobre la misma escarcha. Entonces yo acá tengo un pincelito angular normal. Ustedes ya saben los kits que tenemos, diferentes kits de pinceles, un angular que tengan en alguno de sus kits. Entonces voy a aplicar un poco acá. Voy a tener también a la mano otros pinceles importantes que yo creo que ustedes ya deben tener también en sus casas, y es un kit de pinceles MOB. No lo tenemos en lista, pero yo creo que pues si no los tienen, les invito a que los compren. Entonces este es un pincel MOB, es funcional para utilizar cuando trabajamos óleo. En este caso vamos a utilizar un color deco que nos funciona como una pátina, entonces me parece importante que los tengamos a la mano. Entonces vamos a tener aquí uno a la mano, aquí un pincel MOB a la mano, y vamos entonces a desarrollar una sombra. Para quienes trabajan, por ejemplo, también en el country, que es trabajar figuras en madera con bastante acrílico, esto también nos funciona para hacer todo este tema de sombras. Bueno, entonces aquí vamos a hacer justamente sombras. Entonces, por ejemplo, vamos a definirle esta parte de nuestro moño. Entonces vamos a anteceder lo que sería la parte del nudo del moño con un poquito de color deco negro. Recuerden que estamos solamente trabajando negro. Si quisiéramos de pronto colores un poco más variados, podríamos hacerlo, pero pues vamos a generalizar por el negro. Entonces aquí vamos a anteceder aquí la sombra. Miren, acá yo les voy a acercar un poco más para que se vea realmente la definición del nudo. Vamos a hacer aquí por una parte interna también. Vamos también a trabajar, por ejemplo, esta parte que divide la cinta como el amarradito que tenemos aquí. Aquí yo no voy a requerir tanto de pincel MOB porque ya de por sí que la misma textura de la escarcha me frena esta posibilidad. ¿Por qué? Porque aquí el efecto es más granulado, lo hicimos en húmedo, mientras que aquí lo hicimos en lamé y la textura es mucho más lisa y nos permite rodar más la pintura. Ustedes que ya han hecho varios ejercicios con pintura saben de lo que les estoy hablando. Bueno, entonces aquí vamos a trabajar un poquito en esta parte. Fíjense que acá ya se nota justo lo que les estoy contando. Entonces si ustedes aplican aquí sobre el lamé, me va a rodar mucho más. Entonces aplicamos aquí y entonces nos vamos con el pincel MOB para poder difuminar con más facilidad. Esparcimos el producto, que se nos vaya difuminando. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a aplicar sombritas debajo de las figuras y para hacer definiciones internas. Entonces aplicamos un poquito acá. Recuerden, MOB para difuminar. Listo. Bueno, aquí en esta parte, acá en esta parte, muy bien, debajo, recuerden, debajo del nudo.
debajo de las figuritas, no en alrededor de toda la figurita, justo debajo para poder generar un poco más de volumen. O generar pues que justo es el efecto de que estuviese colgando o esta sombra que se refleja debajo de la figura. Entonces aquí un poquito de mop. Acá, ¿por qué no? Podríamos trabajar un poquito en la parte pero interna para poder generar aquí un poquito de volumen. Aquí para destacar un poco más lo que logramos hacer como los broches. Entonces fíjense que esto lo que hace es realzar, definir, generar sombra, dar volumen. Bueno, ustedes saben que esto es como magia. Entonces acá aplicamos justo uno que otro ejercicio debajo de la cadena que hicimos. Recuerden el puntico y toda esta cadenita que hicimos acá, puntico y la rayita, para poder generar esta parte. Entonces recuerden ese amiguito, pincel mop, vamos difuminando. Listo, acá. Aquí vamos a aplicar un poco más para poder generar esto y para que de pronto aparezca un poco más resuelta este ejercicio de la cadenita. Bueno, ya casi que vamos acabando acá nuestro proyecto del día de hoy, súper fácil. Bueno, aquí muy bien. Acá entonces, por ejemplo, para matar un poco más el dorado y que no se nos vea tan amarillo. Ah, bueno, acá nos hizo falta un poquito debajo de la mariposa. Y vamos a hacer las esquinas también un poquito oscuras, ¿por qué no? Con paraxidad, para que no nos quede como tan dorado. Vamos a aplicar un poquito acá, de este lado. Este lado. Y difuminamos un poco con pincel mop. Bueno, muy bien. Perfecto. Aquí vamos a terminar esta otra esquinita. Y así vamos a hacer el resto de la caja. Vamos a hacer entonces también este que sería nuestro copito también. Entonces esto ya está mordiente, le estamos dándole chance de secado a la cadena. Vamos a aplicar un poquito de foil aquí. Vamos a secar, dejando secar un poco. Acá. Y vamos a terminar entonces el mismo ejercicio aquí debajo de uno que otro pedacito de la cadena para que se vea así como que se refleja un poco la sombra debajo de también uno que otro copito. Y recuerden siempre manejar el pincel mop para poder difuminar. Bueno, entonces ya una vez tenemos resuelto esto, entonces ya tendríamos este efecto que logramos aquí, en todas las paredes de la caja. Entonces vamos a finalizar aplicando un poco más de color. Está muy dorada, entonces decidimos aplicar entonces un poco de glitteret como en la base de la panera, la parte de la base. De pronto no lo van a notar mucho porque pues ustedes van a poner ahí su pan, bueno, no sé qué van a poner. Pero es bueno que de pronto cuando esté solita le podamos dar un contraste y no se vea tan amarilla. Vamos a aplicar glitteret pincelado. ¿Sí? Lo vamos a aplicar con una brocha en este caso o con un pincel que tengan. Lo vamos a aplicar muy bien en toda la base. Entonces, antes de que se seque este proceso, entonces vamos a aplicar la escarcha láser normal que aplicamos en las figuritas, la vamos a aplicar acá, de este ladito. Y aquí se nos va formando pues acá se nos va listo, chicas. Entonces aquí ya les voy a mostrar cómo quedó la panera totalmente terminada. ¿Listo? Bueno, entonces este ejercicio es así.
Entonces debe quedar entonces las figuritas en las partes laterales. ¿Listo? Debe quedar estos detalles de foil en todas estas partes internas. Debe quedar la base con escarcha. Y debe quedar los cocos. ¿Listo? Y al final, para que les quede mucho más, recuerden, la base el terminado de Diamond Finish, que es nuestro barniz a base de poliuretano. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, nos vemos.